buenos días a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestro ciclo propio, La Intelectual y su Memoria, que, como sabéis, organiza el Vicedecanato de Cultura e Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras. Mis primeras palabras van dirigidas a Mabel Moraña, una de las críticas culturales más importantes en el campo de la literatura latinoamericana, no solo en la actualidad, sino desde la segunda mitad del siglo XX, que ha creado toda una escuela, a la que agradecemos todos mucho, como hemos podido tener, gracias a ella, el privilegio de poder entrevistarla en este sur, en la Universidad de Granada. De verdad que para nosotros es un honor tener a una intelectual mayúscula cuando justo hoy día la figura del intelectual es una figura prácticamente en extinción. Gracias entonces, Mabel, por haber aceptado tan generosamente nuestra invitación a participar en este ciclo, que duda cabe, como he dicho antes, que es un privilegio contar con tu presencia. No me voy a extender mucho en la presentación, simplemente quisiera volver a llamar la atención sobre el valor que cobra este ciclo propio de la Facultad de Filosofía y Letras en nuestros días, a tenor del formato que la define: el diálogo, la entrevista como forma de hacer un recorrido por el trabajo de toda una vida intelectual. La entrevista es un género muy conocido, un instrumento de trabajo fundamental para los humanistas. Pero en el resto de los campos del conocimiento y de la vida social, este formato ha alcanzado una notoriedad irrefutable en la actualidad, convirtiéndose en uno de los discursos dominantes en el ámbito cultural, político y mediático. Su atractivo radica en que se trata de una forma dialógica anclada en la inmediatez de la palabra dicha, en el directo, en lo espontáneo, en lo auténtico, en el poder de perfilar un retrato fiel de personajes conocidos, que tienen visibilidad y que gozan de un capital simbólico, atractivo y de interés para el público. Ese aura, ¿no?, en el sentido benjaminiano, es lo que gusta y atrae de este género y formato, que mantiene esa ilusión anacrónica, ¿no?, en el sentido de Didi Uberman, de la autobiografía como verdad. Pero a mí me gustaría recordar que esta práctica es prevalente en los medios de comunicación ya desde el siglo XIX y que nació justamente ligada al afianzamiento del capitalismo y a la legitimación del ámbito de lo público como medio de construcción del espacio biográfico y de difusión de la obra de los entrevistados, ocupando un lugar secundario para el público académico y para la crítica cultural en general. Entonces tendríamos que preguntarnos el porqué de este interés inusitado por la entrevista para la academia en las últimas décadas. ¿Qué líneas interpretativas traza este formato en la valoración del estatuto del entrevistado o de la entrevistada, más allá de una lectura de su obra crítica y de su subjetividad al socaire de la imagen pública del intelectual? Tal vez se deba a que durante la entrevista se produce un deslizamiento, ¿no?, como diría Leonor Arfuch, de la persona al personaje, es decir, a la construcción ficcional que supone toda aparición pública y, por tanto, a una lógica narrativa de su vida y de su obra que no habríamos de pasar por alto. Y esto es lo que me parece más interesante, concebir la entrevista no solo como clave, como medio para descifrar una memoria y el ideario de una figura intelectual o como mera fuente biográfica, sino como un género narrativo más en que se despliegan estrategias y sentidos que proyectan una determinada imagen, es decir, un marco de legibilidad, un modo de ser leída, de articular una subjetividad. Por esta razón habríamos de atender ahora no solo al contenido de las respuestas de Mabel Moraña, sino también a la forma, al lenguaje, a cómo lo hace. Leer el relato que elige para autorrepresentarse a través de su pensamiento crítico y de su experiencia académica. Además, la entrevista hace inteligibles relaciones que no existen en otro lugar, causalidades, hallazgos e interpretaciones que enriquecen de otra manera el fundamento de las prácticas de las ciencias humanas y sociales, así como las posiciones intelectuales que tienen los autores y las entrevistadas en este caso. Justamente para disfrutar de esas otredades, de esos sentidos y ficciones de sí y de la otra que nos va a brindar Mabel Moraña, la primera pregunta que me gustaría hacerle es justamente sobre sus comienzos. ¿Cuándo, cómo y por qué decide Mabel Moraña dedicar su vida al estudio
y a la enseñanza de la literatura. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Mil gracias a Ana Gallegos por esta invitación múltiple a venir a los cursos de verano, pero también a participar en este tipo de performance, podríamos decir, que constituye la entrevista. Gracias a la inteligencia, como ustedes habrán visto por la introducción, la generosa inteligencia de Ana. También agradezco mucho a la Universidad de Granada y a sus autoridades, al decano y además demás autoridades que han hecho posible mi visita. Me desconcierta y me inhibe un poco el objetivo de la entrevista. Pensé que íbamos a hablar de memoria en términos teóricos, críticos, etc. No pensé que se trataba de mi memoria, ni que mi memoria fuera necesariamente relevante, salvo para mí probablemente. Pero creo que solo le encuentro un sentido principal a eso en la medida en que pueda, de alguna manera, encontrarse en las alternativas de lo que fue mi trabajo académico en tantas décadas, algo representativo de una época y de una función, la función intelectual como se ha ido desarrollando en América Latina en distintos contextos culturales, históricos, etc. Entonces voy a empezar por hilvanar algo de mi narrativa personal, que realmente iré elaborando al tiempo que hablamos, porque no es un ejercicio en el que me haya abocado muchas veces, pero sí uno fragmentariamente va pensando en lo que ha sido su vida, su recorrido, cómo ha llegado a ciertos lugares y cómo ha dejado de llegar a otros. Pero empecé muy temprano a trabajar sobre un dilema principal que creo que recién voy logrando superar, que era, nunca supe si elegir trabajar en literatura y en filosofía, y fue una opción que durante mis años de estudiante en Uruguay me ocupó bastante, digamos, me preocupó, digamos, no sabía cómo optar, entonces no opté, hice estudios literarios y después hice estudios filosóficos. En Uruguay eran ya los años de la dictadura, en los años 70, entonces, estudiar filosofía tenía mucho sentido, estudiar literatura también, y yo lo veía entonces, y de alguna manera todavía lo veo como otro registro de lo mismo, digamos, una especie de representación simbólica de temas que la filosofía trataba de una manera más especulativa y la literatura de una manera más estética. Entonces yo encontraba perfectamente articulables los dos discursos y me dediqué a ambos. Ambos atravesados por el tema de la política, que en mi época y en mi generación era un tema ineludible y me parece que todavía sigue siéndolo. Entonces, durante esos años, escribí mi primer libro, tenía una niña muy pequeña en ese momento, pero escribí mi primer libro sobre Kafka, ¿verdad? En el Uruguay, durante la dictadura, tenía mucho sentido reflexionar sobre las atmósferas kafkianas y el tema del poder y sus formas de representación. Entonces, esa fue una primera incursión en los estudios literarios, también filosóficos y políticos, según quiera verse. Trabajé la metamorfosis particularmente en ese libro muy temprano. Antes había hecho un estudio muy tentativo, muy largo, muy tentativo y nunca publicado sobre Safo, sobre la poesía de Safo de Lesbos. Después de esos años tuve que salir del Uruguay y fui a Venezuela, ¿verdad? En la época de los petrodólares, de manera que Venezuela en esa época no era la Venezuela que estamos viendo agonizar en este momento, sino un país inmensamente generoso con los inmigrantes de todas partes de América, pero sobre todo del Cono Sur. Elemento que me parece que es importante recordar hoy en día, en que los venezolanos son los que salen buscando el acojo de otros países que los reciban, ¿verdad? Un país increíblemente generoso, nunca discriminatorio con respecto a ningún tipo de etnicidad, ni de nacionalidad, ni
y que absorbió poblaciones latinoamericanas por miles, ¿verdad? Entonces ese es un elemento que creo que es importante recordar, ya que estamos hablando en términos generales y particulares del tema de la memoria, porque a veces la historia da vuelta a los papeles, ¿verdad? Y a Venezuela le toca ahora recibir la generosidad de otros. Pero estuve ahí trabajando en un centro de investigaciones con otros exiliados, Nelson Osorio, Antonio Cornejo Polar, pasaba por allí, aunque todavía vivía en Perú. Y por ahí conocí a enorme cantidad de gente, a Gianfranco, a Josefina Ludman, en fin, todo el mundo pasaba por ese centro de investigaciones. Yo era muy, muy joven y todavía trabajaba tentativamente los temas de teoría y crítica cultural, con Carlos Rincón, en fin, una serie de filósofos de distintas partes. Entonces ahí estuve volcada hacia los estudios literarios, trabajaba principalmente en la historia de la crítica, trabajé bastante Alfonso Reyes y autores de ese tipo, pero también hacía una maestría en filosofía al mismo tiempo, de manera que ese dilema no estaba completamente resuelto. Yo oscilaba, digamos, entre ambos polos y trabajé en el campo de historia de las ideas, básicamente, y de filosofía alemana en la universidad. Y a partir de ahí fui a hacer estudios doctorales a los Estados Unidos, a la Universidad de Minnesota, donde había un programa de estudios intensamente marxista. Yo elegí esa universidad porque me parecía que representaba bien mis intereses en ese momento, y recibíamos clases de literatura, pero también muchas clases de ciencia política. Estudiamos con politólogos, sociólogos, gente que problematizaba, digamos, los problemas del autoritarismo, de las dictaduras, etcétera. El departamento estaba a cargo de Hernán Vidal, un profesor chileno de larga trayectoria. ¿Lo conociste? Sí. Llegaste a conocer a Hernán Vidal, que fue mi profesor, y el departamento en general estaba muy diversificado en cuanto a distintas teorizaciones y prácticas de la izquierda. Entonces fue realmente un laboratorio muy importante para pensar no solamente la teoría política, sino la acción social, y entonces en esos términos la función del intelectual propiamente tal. Justamente antes de pasar a tu etapa predoctoral, me gustaría que nos hablaras un poco más de tu función en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, a la que has aludido, de tu relación con el maestro, con Cornejo Polar, aunque estuviera. ¿Cómo se proyecta, si es que se proyecta, su sombra tutelar en tu formación, en tus trabajos de la época? Sí, bueno... Antonio Cornejo Polar venía era una visita constante, vivía todavía en el Perú, pero fue muy importante para mí, fue un amigo muy cercano, fue una relación personal importante, en verdad, y mantuvimos una gran relación durante toda la vida. Él después, yo después fui a Estados Unidos y él a la larga también, él ocupó... un cargo en la Universidad de Pittsburgh y después pasó a Berkeley, y por esos movimientos de la Academia Norteamericana yo estaba en Estados Unidos y pasé a ocupar el cargo que dejó Cornejo en Pittsburgh, donde estuve 10 años, donde dirigí el Instituto de Estudios Latinoamericanos, Revista Iberoamericana, y inauguré varias series de libros y fui directora del departamento durante ese tiempo, siempre en constante relación con Antonio, que ya estaba en Berkeley, pero trabajábamos prácticamente juntos de manera articulada siempre. Muy importante la influencia de Cornejo Polar. Tengo muchos artículos en mi libro Crítica Impura, no muchos, pero 4 o 5, digamos, sobre el tema de la heterogeneidad cultural y cómo eso marcó, digamos, la comprensión del tema de lo nacional en América Latina. Me permitió entender también esa desterritorialización del intelectual en los años 70, que nunca ha parado ya, ¿verdad? Todos estamos en otra parte. Y cómo entender el tema de lo nacional, sobre todo como un deseo del proyecto burgués de las repúblicas americanas, un proyecto frustrado en gran medida en América Latina, cómo entender las perversiones de la democracia y junto a las virtudes de la democracia,
cómo entender el tema de la diversidad cultural antes que se convirtiera en la moda del multiculturalismo, cómo entender las fracturas de lo nacional, etcétera. Todo eso remitía directamente a la problemática del país que yo había dejado atrás, ¿verdad? Que estaba fracturado no necesariamente de manera a nivel étnico, cultural, pero sí a nivel político. Fue un país muy golpeado por la dictadura, donde prácticamente por su tamaño, 3,5 millones de habitantes, la dictadura tocó todos los hogares, los niveles de la vida social y cultural del país, desbarató completamente la vida sindical, etc. Entonces, tener una teoría sobre lo nacional fue muy importante. Al mismo tiempo coincidí en Venezuela con Ángel Rama, a quien no conocía de antes. Interactuamos un poco, pero sobre todo haber compartido ese mismo contexto cultural de Venezuela me sirvió mucho para entender a Rama, o para lo que yo pienso que fue entender a Rama, el modo en que él pensó la transculturación y por qué la pensó, el modo en que él trabajó lo que él llamó el área cultural andina. Yo sé por qué lo hizo, yo sé qué cosas del mundo andino lo impresionaron como me impresionarían a mí después, porque venimos de un contexto cultural tan diverso. Cómo la experiencia de la literatura de Arguedas para Ángel Rama fue tan absolutamente deslumbrante que para eso escribió, digamos, el proyecto sobre transculturación narrativa, solamente para explicarse qué era aquello de Arguedas, ¿verdad? Cómo eso era posible, ¿verdad? Un fenómeno de esa naturaleza estético y político. Entonces, sí, la presencia y la obra de Cornejo Polar, los debates que llevábamos a cabo por escrito, por teléfono, en presencia, etcétera, constantemente, las peleas crítico-teóricas, etcétera, siempre fueron fundamentales, igual que las de muchos otros, ¿verdad? Pero eso está directamente ligado a mi desarrollo intelectual, sin duda alguna. Y ahora volviendo de nuevo a tu tesis doctoral en Minnesota, que justamente se tituló Literatura y Cultura Nacional en Hispanoamérica, 1919-1940. Claro, yo me preguntaba, ¿cómo lee Mabel Moraña hoy ese primer gran trabajo de investigación? Porque justamente en el título tienes dos de las grandes categorías que has problematizado mucho en los últimos años, ¿no? O sea, lo nacional y lo hispanoamericano. Claro, preguntas que a cualquier lector de tu obra pues se nos vienen a la cabeza, se precipitan cuando leemos este título. ¿Qué es lo nacional y lo latinoamericano hoy, Mabel? ¿Se ha convertido lo local en un eufemismo de lo nacional? Yo sé que tú estás muy en contra de ciertos eufemismos y además eres muy valiente en eso. ¿Qué es, al cabo, la literatura latinoamericana en el siglo XXI? Bueno, quizá podría entenderse el desarrollo de mi trabajo crítico como un intento, quizá vano, pero un intento legítimo de mejorar esa tesis doctoral a lo largo de muchas décadas, ¿verdad? Fue una tesis que me trajo problemas porque no era una tesis de literatura clásica y los estudios culturales todavía no estaban perdí un trabajo por esa tesis porque ya estaba en la Universidad de Washington, en Seattle, con un trabajo un contrato de 2 años. Todavía era estudiante, pero me ofrecieron ese puesto. Y cuando leyeron mi tesis, me negaron la renovación porque me dijeron que no era una tesis de literatura, y tenían razón, no lo era, pero era defendible de todas maneras para el campo de las letras y las humanidades. De todas maneras, ahí trabajé el tema de lo nacional en 3 contextos. Trabajé México, Perú y Argentina. Y trabajé el tema de lo nacional y trabajé un tema que me ha interesado a lo largo de toda mi carrera, que es el tema del populismo, ¿verdad? Eran realmente 2 temas demasiado grandes para mí en ese momento, pero fue un gran esfuerzo. Estuvo dirigida
la tesis a distancia por Hernán Vidal, que realmente me dijo, tú olvídate de la tesis, escribe un libro sobre estas cosas, y entonces hay algunos aspectos que debía haber desarrollado de un modo u otro, pero la tesis tuvo mucha circulación y mucho éxito como tal, ¿verdad? Como tesis de grado, después fue publicada inmediatamente, se agotó, nunca más la quise publicar porque hubiera tenido que reescribir el libro, digamos, porque cambié... en fin, ya luego apareció, ya estaba Laclau en el panorama, pero después se desarrolló más su pensamiento sobre populismo y hubiera tenido que revisar realmente políticamente una cantidad de afirmaciones de la tesis, etc. Pero fue interesante y trabajé esos tres contextos donde el populismo tuvo una función tan importante y tan visible en el ensayismo literario y en la crítica de la cultura de América Latina, ¿verdad? Como en esos tres contextos, en México, Argentina y Perú, se desarrollaron ideas básicas sobre la función intelectual, sobre el americanismo, sobre el nacionalismo. Soy una gran admiradora de la obra de Mariátegui, que he estudiado desde mi tesis doctoral hasta ahora de manera constante, la cuestión de lo nacional que Mariátegui problematiza ejemplarmente, de una manera todavía no superada, ¿verdad? Entonces todo eso aparece bosquejado, podríamos decir, una tesis de 250 páginas que realmente debió haber tenido 600 para los temas que proponía, pero digamos, o sea, pero es una entrada, digamos, de alguna manera en temas fundamentales, una tesis doctoral típica en los Estados Unidos, ¿verdad? Donde se plantean más bien una serie de problemáticas y se desarrollan parcialmente, realmente. Entonces, el tema de lo nacional surge desde allí, después lo fui ajustando cuando empecé a pensar un poco más a nivel de lo postnacional, ¿verdad? Cuando empecé a seguir las teorizaciones en torno al colonialismo, y a darme cuenta del proceso que siguió la formación de naciones en América Latina, a darme cuenta que el concepto y la práctica de lo nacional en contextos postcoloniales es completamente diferente al que se da en otros contextos, ¿verdad? La nación latinoamericana está marcada por el trauma inicial de la conquista, nunca superado, un tema que subyace y que reflota, digamos, a veces con más virulencia que en otros casos, pero que está allí planteado por la enorme cantidad de culturas prehispánicas que fueron eliminadas y porque el control político criollo de alguna manera perpetuó, digamos, esas formas de dominación de la colonia en plena modernidad, ¿verdad? Entonces ahí tenemos a Aníbal Quijano y todos los estudios que seguí, entonces a partir, que todo nace de Mariátegui, incluso la obra obviamente de Cornejo Polar, ¿verdad? Entonces trabajé mucho esa cuestión que volví a asediar ahora desde otro ángulo con un libro que se llama Churata postcolonial, que es sobre Gamaliel Churata, un autor de Puno, ¿verdad?, que hay que leer, ¿verdad?, para entender los años 30, una época que a mí me apasiona, el periodo entre las guerras, donde ya se ha recibido el marxismo en América Latina y se está repensando el liberalismo. Si ahora nos preocupa tanto un afuera del capitalismo, en ese momento aparece el primer afuera, teórico por lo menos, ¿verdad? Y quizá único afuera del liberalismo y del capitalismo que se plantea a través del pensamiento marxista y que sigue siendo la mejor lectura de la historia del capitalismo que tenemos hasta el día de hoy. Pero en el pensamiento heterodoxo, digamos, de Mariátegui tenemos un ejemplo de cómo la teoría política europea puede ser adaptada y adoptada en América Latina siempre que sea puesta al servicio de las necesidades propias de las formaciones sociales postcoloniales americanas, ¿verdad? Ahí tenemos una lección, digamos, de teoría política y también de praxis política, ¿verdad?, en sus trabajos en relación con los partidos comunistas, con la Comintern y varios contextos político-ideológicos de la época.
ese pensamiento sigue marcando una línea muy importante de reflexión en nuestros días sobre lo nacional, donde lo nacional pasa a ser considerado, digamos, que es lo nacional, es un deseo de la élite criolla, ¿verdad? El deseo de crear una formación social articulada en torno al Estado, con las características de centralismo, unificación y homogeneidad, cosas todas que nunca se han realizado. Piensen ustedes en naciones con alta cantidad de población indígena, ¿dónde está la unificación, la homogeneidad? ¿Dónde está el centralismo del Estado que no todos los sectores sociales de esas formaciones sociales reconocen, etcétera? Son, digamos, articulaciones político-administrativas que siguen un deseo de poder, digamos, de la élite criolla y que nunca se ajustaron a la diversidad y a la heterogeneidad radical de América Latina, al multilingüismo, a las tradiciones indígenas, afrohispánicas, etcétera, que están allí, que siguen estando y que forman parte y configuran los imaginarios americanos, colectivos, ¿verdad? Entonces, todo eso son temas que empezaron, digamos, ahí y que después yo fui desarrollando, tratando de que nadie se diera cuenta que eran las mismas obsesiones de siempre. Como dice Borges, siempre escribimos el mismo libro, una y otra vez. Pero esas son, digamos, los aspectos que a mí me ha parecido que tenía más sentido ir desarrollando. Y ahí la función intelectual, siempre ir pensando, teniendo muy presente Gramsci y todas esas configuraciones teóricas, ¿qué se hace con el intelectual? ¿Qué tipo de animal es ese, verdad? Y cuál es su función dentro de las dinámicas sociales y políticas y cómo se articula el poder y cómo es cooptado por el poder y cómo cumple funciones educativas, pero también funciones de crítica sustancial, digamos, del status quo, sin la cual la función intelectual realmente tendría menos importancia de la que tiene, ¿verdad? En la actualidad eres catedrática en la Universidad de Washington, en San Luis, pero has sido docente, ya lo has mencionado, en Pittsburgh, ¿no? Fuiste también directora del departamento, ya lo has comentado, en USC, en Washington, Seattle, en Harvard, en California, Santa Cruz. Yo veía esa trayectoria y me preguntaba cómo se ha ido transformando tu labor docente en todas estas décadas. Y al hilo de eso, ¿qué tipo de relación estableces con tus estudiantes? Y sobre todo, ¿qué diagnóstico haces de nuestra disciplina y del estado de la enseñanza de la literatura hoy en los Estados Unidos? Claro. Ya hablamos de eso. Se va poniendo la entrevista más difícil a medida que avanza. Sí, trabajé en muchas instituciones y a través de distintas etapas históricas y políticas. Tú sabes, cuando a fines de los 80 se cae el muro, ¿verdad? Con la caída del socialismo, del así llamado socialismo real, se produce una serie de cambios, de transformaciones que afectan directamente tanto la función intelectual como la configuración del tipo de estudiantado que se recibe en las universidades y los motivos por los cuales llegan a esta profesión y a estas formas de especialización. Se nota inmediatamente la falta de una plataforma para los que trabajamos y abarcamos desde el antes hasta el después de esa ruptura. La falta de una plataforma político-ideológica fue muy importante, ¿verdad? La gente quedó, ¿verdad? Sobre todo en la intelectualidad de izquierda, quedó muy desorientada, ¿verdad? Muy insegura en sus posiciones, muy sorprendida por fenómenos que los politólogos, por ejemplo, no llegaron a poder prever, ¿verdad? Nos han dado para siempre un argumento para molestar a la gente de las ciencias políticas, es decir, ustedes dónde estaban que no vieron venir el proceso, ¿verdad? A partir de lo cual las humanidades ganaron cierto respeto, porque sí había más teorizaciones en el plano de las humanidades y la filosofía de las que había en la sociología de las ciencias políticas, de que ese proceso estaba en marcha,
Pero lo cierto es que esa pérdida de plataformas firmes y esa pérdida de utopías también, que nunca se recuperaron, afectó profundamente la labor intelectual. Se puso más escéptica, más pragmática, más inmediatista, más tentativa. Hubo una gran desbandada, digamos, en el plano de la izquierda en general, que quizá no se perciba desde fuera del plano intelectual o pedagógico, pero que fue muy clara en algunos contextos. Hubo también mucha autocrítica de la buena y de la mala, ¿verdad? De la que reconoce errores y de la que se da de latigazos, ¿verdad? Por no haber podido prever o por los errores que pudieron haberse cometido, etcétera. O sea, fue un periodo, muchos años de revisión profunda y a veces de caída en un escepticismo radical, de pérdida de parámetros críticos y teóricos, de refugio en estéticas o en posiciones críticas más triviales, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, eso fue importante y se planteó muy claramente en el tipo de estudiantes que se recibían, ¿verdad? No sé cómo estamos de tiempo, pero es un proceso muy largo que no vale la pena detallar, pero sí, evidentemente, los jóvenes que se iniciaban en ese momento, entonces en la década de los 90 y principios del nuevo milenio, en los estudios literarios latinoamericanos, humanísticos, políticos, etcétera, estaban también marcados por ese desajuste que se había producido en un mundo que antes era bipolar y que era, ¿verdad?, de enfrentamientos más o menos claros, donde parecía que se sabía dónde estaba el enemigo, etcétera. De pronto aquello se convirtió, y aprendimos a extrañar mucho la época de la Guerra Fría, ¿verdad? En algunos momentos llegamos a un punto de no saber ya entonces cuál era la orientación de la acción, ¿verdad? Hacia dónde dirigir el pensamiento crítico, cómo orientar, en fin. Fue interesante todo ese proceso productivo, se está viendo ahora. No al comienzo fue un proceso de disgregación donde no se veía real, pero ahora hay un gran pensamiento importante, postmarxista, neomarxista, también muy crítico del marxismo, que trata de entender que se puede rescatar del naufragio, ¿verdad? Y que definitivamente corresponde a un escenario europeo del siglo XIX y tiene que quedar como un análisis histórico del capitalismo y no puede ser importado a una época donde ya el capitalismo financiero ha tomado una forma que evidentemente el marxismo no podía prever. Entonces ahora se ve la productividad de esa debacle, ¿verdad?, que se vivió a cierta altura. Se ve también el carácter espectral que a cierta altura tomó el pensamiento utópico, ¿verdad?, de la izquierda. Se ve también la complicada relación entre política y ética, tema que daría para una larga reflexión, el punto hasta el cual el pensamiento ético, entendido de ciertas formas, perjudicó el rendimiento político de la izquierda en América Latina. Es un tema tremendamente polémico, ¿verdad? Y hasta qué punto el pensamiento ético debe ser recuperado y articulado a una nueva manera de entender lo político en el día de hoy. Esos son, digamos, debates y cuestiones actuales que no puedo resolver, pero sobre las cuales se está trabajando y es un debate productivo, efectivamente. Y también sobre una manera de leer la memoria histórica, ¿verdad?, de esos años y de interpretar los errores. Yo pensé que hoy íbamos a hablar de la memoria en una forma más teórica y crítica. Escribí hace algún tiempo un artículo que se llama Maldita Memoria, ¿verdad?, donde de alguna manera me refería a esto que un gran pensador belga que trabaja en Estados Unidos, se llama Bruno Bostiels,
ha trabajado como la saturación de la memoria, ¿verdad? Un momento en el que hay como una especie de exceso de memoria que está obturando en algunos aspectos la imaginación histórica, ¿verdad? El deber de la memoria como un momento puntual del olvido. Hay una serie de cuestiones y ahí planteaba también, en base a algunas cuestiones que no vale la pena retomar ahora porque es un debate muy largo, de problemas que surgieron en Argentina con Del Barco, y no sé si conoces las polémicas en torno al modo en que la propia izquierda está ejerciendo una forma de memoria crítica, ¿verdad? Que a mí me parece necesaria, digamos, una autocrítica donde la memoria se piensa a sí misma, ¿verdad? Donde la izquierda revisa también sus errores, ¿verdad? Algunos de dimensiones muy importantes, donde se sacrificó enorme cantidad de militantes por estrategias que en el momento parecieron necesarias. Eso tiene una larga historia que ya desde la época de las persecuciones de judíos por el fascismo, por ejemplo, cuando se sacrificaban niños en los altillos de las casas, cuando venía la policía, se los ahogaba para que no lloraran y se pudiera detectar que arriba estaba lleno de poblaciones refugiadas, etc. O sea, ¿hasta qué punto esas formas de sacrificio del otro en virtud del argumento de la supervivencia de muchos tiene sentido? Ahí hay un dilema ético y político de gran importancia, ¿verdad? Que también se vinculó con el tema de la izquierda, etcétera, en el Cono Sur, en fin. Esa es otra de las formas de la memoria. Entonces, cómo a veces el ejercicio de la memoria implica un atormentarse por los errores propios también. O sea, la memoria no es siempre digamos, satisfactoria en el sentido de que se recupera algo que parecía perdido. Hay cosas perdidas que a veces desearíamos que siguieran perdidas, ¿verdad? Pero es una de las formas que la memoria actual, si algún sentido tiene, que se prolongue tan enfáticamente como ha venido dándose, es también que recaiga de alguna manera sobre las acciones propias. Entonces ese me parece un tema importante, muy polémico. Yo lo presenté en varios sitios y yo tengo un talento especial para vaciar una sala. Entonces me parece importante que esos temas sean lanzados y formen parte de la reflexión, porque son cuestiones que tienen que ver con el trabajo, lo que se ha llamado los trabajos de la memoria, ¿verdad? Entonces eso es un aspecto interesante. Entonces los estudiantes llegaron, para seguir con tu pregunta, informados por esa problemática. Lo de la memoria fue digamos, una avalancha, ¿verdad? Pareció un tsunami sobre la academia, ¿no? La necesidad. Y muchos que no venían de contextos necesariamente afectados por el trauma político no entendían tanto. Otra vez la memoria, ¿verdad? Otro curso más sobre la memoria. Entonces había que explicar un poco también la memoria en otros contextos. Yo trabajé mucho el caso de la memoria en el senderismo peruano y tengo un artículo que a mí me parece interesante. Si yo no lo hubiera escrito, me hubiera gustado leerlo escrito por alguien, que es sobre el ojo que llora, que es un monumento en el centro del Perú. ¿Hay alguien del Perú aquí? Es un monumento simple donde hay una piedra con una forma de ojo donde cae agua, que es una especie de rememoración de los caídos por el senderismo. Pero lo del senderismo no es simple, digamos. Del otro lado del Sendero Luminoso estaban también las fuerzas estatales que arrasaron con gran parte de la población rural peruana, etcétera. Es un tema muy, muy importante que tiene que ver con las comisiones de la verdad y la reconciliación que se han formado en muchas partes de América Latina para revisar los procesos históricos. Y entonces ahí el trabajo de la memoria también es muy importante porque vemos que en muchos casos se da de una manera muy binaria, ¿verdad? Como si fuera simple decir quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios, ¿verdad? Y en muchos casos eso que parece esencial para un trabajo político de la memoria es muy difícil de hacer y es hasta casi injusto hacerlo,
¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso del senderismo, muchos, sé que estoy derivando de tu pregunta, pero muchos de los reclutados por las fuerzas paramilitares que peleaban al senderismo eran jóvenes de 14 años, digamos, que se veían obligados a entrar en las filas paramilitares o lo que fuera para, de alguna manera, sobrevivir, y que eran amenazados todo el pueblo en que vivían y toda su familia si no lo hacían. Entonces, ese chico así integrado a ese tipo de lucha que no comprendía, ¿es víctima o victimario en el proceso? Aunque mate, claro, le tocaba, ¿verdad? Entonces el proceso es complejo. Si alguno está interesado en el tema de la memoria, en ese artículo puede darse cuenta, y en otros que hay, porque yo tengo una larga bibliografía ahí donde pueden ver otras personas que han tratado esa cuestión. Está rodeado el lugar de piedras, ¿verdad? De lo que llaman cantos rodados, donde se ha escrito el nombre de las víctimas. Y muchas de las madres de los chicos de este tipo que les menciono decían, ¿y por qué no está el nombre de mi hijo? Bueno, él no era uno de los senderistas, él era, ¿verdad? O él no fue víctima, pero esa distinción se vio que era terriblemente parcial y subjetiva. Dependía de qué lado estábamos mirando el proceso, dependíamos cuánto responsabilidad hay en ciertas acciones, etc. Bueno, es una problematización muy interesante en la que participó, por supuesto, Vargas Llosa, que participa en todas las cosas, ¿verdad? El gran hablador de nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, él decía, bueno, lo que hay que hacer es dar vuelta a todas las piedras y que pasen varias generaciones. O sea, como si fuera tan fácil, ¿verdad?, manipular el recuerdo, el olvido y la función principal de la memoria que va vinculada a la justicia social. Entonces, para ver que el tema de la memoria es menos blanco y negro de lo que se piensa, muy subjetivo, tremendamente político, y que el otro día tuvimos una presentación sobre memoria donde me hubiera gustado que se enfatizara más el hecho de que la memoria es, ante que ninguna otra cosa, un campo de batalla, ¿verdad? En el cual unas versiones luchan por otras, por reconocimiento, por lugar en los imaginarios sociales, porque se recuerde este aspecto o el otro, y eso está en constante dinámica reformulación. Entonces eso es importante. Este fue uno de los temas importantes para estudiantes que entraron a los doctorados y a las maestrías en esa época y se vieron marcados por este insospechado para algunos tema de estudio, ¿verdad? Pero que nos empezamos a dar cuenta que tenía que ver con la Guerra Civil Española y que tenía que ver con procesos de memoria personal. Y entonces, como yo le indicaba el otro día a la persona que dio la conferencia, ¿cómo se llamaba el colega que dio la conferencia sobre memoria? Miguel Ángel. Exacto. El tema también hay un gran proceso de desconfianza de la memoria, de reconocimiento de que la memoria, después de todo, es una serie de narrativas que se van elaborando, ¿verdad? Que tienen mucho de ficticio, tanto de ficticio como tiene el recuerdo de nuestra propia vida, ¿verdad? Lo que recordamos de nuestra propia vida es lo que queremos recordar, o lo que nos recordamos de determinada manera por determinadas razones, no es necesariamente lo que pasó, ¿verdad? Les voy a contar brevemente una anécdota personal, ya que esto es sobre la memoria personal también. En toda esa instancia itinerante de trabajos en un sitio y otro en Estados Unidos, estuve un año como profesora visitante en Santa Cruz, en la Universidad de California en Santa Cruz. Llegué ahí por un año con mis hijas con un proceso, después de un proceso personal así un poco difícil, instancias, en fin. Llegué y entonces teníamos, y siempre recuerdo, una casa así en el campus ese, desde donde se ve la bahía, ¿verdad? Y está dentro de un bosque. Teníamos una casa en una especie de loma, una casa maravillosa,
y había pasto alrededor y por ahí unas vacas y no sé qué, y yo desde ahí caminaba a la universidad y regresaba, y recuerdo perfectamente cómo entraba el sol entre los árboles de ese bosque de California y cómo yo caminaba. Y he comentado eso muchas veces con mis hijas, se acuerdan de la casa y les contaba, y ella me decía, ¿y cómo, qué recuerdas? Bueno, recuerdo la casa, el techo marrón, ¿verdad? Y el pasto, etcétera, y ellas se sonreían, ¿verdad? Y una vez fuimos de paseo y me dijeron, te vamos a llevar a la casa de Santa Cruz. Y cuando me llevaron y me mostraron la dirección y el número de la casa, yo digo, pero esto no tenía absolutamente nada que ver con mi recuerdo. Era una casa pequeña que estaba dentro de un complejo donde había otras y ¿verdad? Nada de vacas y nada de, ¿verdad? De pasto alrededor. Era una cosa bastante... Y qué pena que me mostraron eso, porque verdad la casa que yo recuerdo era mucho más bonita. Y entonces, exacto, pero quizá ese fue el efecto, ¿verdad?, que causó en mí ese estado de espíritu, etcétera, de ese momento, y esa es la casa que sigo recordando, aquella, no la que me mostraron después. Y también cuando dejé de ser estudiante y conseguí ese trabajo en Seattle, nos fuimos con lo poco que teníamos en ese momento con mis hijas muy chiquitas, y llevábamos detrás del auto un carrito de eso donde se meten las cosas que uno tiene, chiquito, y que íbamos arrastrando. Entonces, cuando dejamos la casa donde había vivido yo como estudiante, mi hija menor iba mirando hacia atrás del auto cuando nos alejábamos definitivamente de esa casa donde habían vivido unos años. Y a su vez ella me ha comentado en el futuro, cuando hablábamos de ese momento de la salida, me ha dicho, ¿te acuerdas del incendio? Increíble. Y yo siempre dije, ¿cuál incendio? Me dijo, bueno, cuando nos íbamos se incendió todo. ¿Te acuerdas que se incendió la casa y las llamas tocaban los árboles, etcétera? Obviamente ese incendio nunca sucedió, pero ella recuerda así la salida de Minnesota, camino a la otra costa de Seattle, ¿verdad? Quizá una metáfora de la pérdida, sí, lo que sea, pero eso para decir, y eso es lo que ella recuerda, ese es un recuerdo tan puntual y empírico para ella, como para nosotros lo que hicimos ayer. Entonces, eso demuestra el grado, ¿verdad?, de ficcionalización y de simbolización que hacen las imágenes de la memoria en nosotros, que muestran más un estado de espíritu o un estado afectivo que una serie de hechos puntuales. Entonces, eso es interesante porque demuestra que la memoria puede de esa manera recuperar no solamente hechos, sino sensaciones, sino ¿verdad?, cosas que fueron las que efectivamente nos impresionaron en determinado momento. Por eso yo le decía a Miguel Ángel, siempre hay que desconfiar de la memoria. Uno no podría jurar que la cosa es exactamente tal como uno la recuerda, porque uno la ha ido, es parte de una narrativa que hemos hecho nosotros mismos para poder sobrevivir, ¿verdad?, de un modo u otro. Distinto es el caso cuando la memoria ya es colectiva, cuando la memoria es histórica y esa narrativa es manipulada desde el poder para que la población recuerde ciertas cosas y no recuerde otras, o recuerde que esto pasó por esta... Entonces no hay que meter todo en el mismo costal, hay que saber distinguir cuando esas manipulaciones y esas transformaciones de la memoria son realmente maniobras desde el poder, ¿verdad? Y cuándo es nuestra propia mente la que reformula para poder absorber esa forma, digamos, abrumadora que tiene la experiencia, ¿verdad? De pronto la experiencia es demasiado lo que se siente al irse del hogar, de la infancia, y entonces solamente una imagen del incendio lo puede contener, ¿verdad? Del estado de la enseñanza de la literatura, si te parece, vamos a pasar al estado de la crítica. Mabel, tú has logrado algo muy difícil, que es crear una máquina de lectura fantástica, casi perfecta, que funciona como una de esas máquinas de guerra de las que hablaban Deleuze y Guattari en Esquizofrenia y Capitalismo.
sobre la base de diferentes líneas de investigación, ¿no? Siempre trenzando lo estético con lo ideológico, pero abarcando desde la época colonial hasta el presente, autores, temas, problemas. Yo creo que si viniera un marciano de un planeta, no sé, de Plutón, que no sabemos todavía si es planeta o no lo es, ¿no? Entonces, si viene un marciano que venga de un sitio interesante, pues viene y nos dijera, o sea, si tuviéramos que explicarle qué es la literatura latinoamericana, pues yo le daría directamente las obras completas de Mabel Moraña y ya está, ahí está todo, ¿no? Porque ha pasado por temas, problemas, autores, épocas. Voy a mencionar solo algunos, ¿no? La dialéctica entre lo colonial y lo poscolonial, políticas de la literatura en su vertiente crítica, pero también dedicada a la historia de los intelectuales, literatura de mujeres, nacional por nacional, frontera, barroco neobarroco, Argueda Vargas Llosa, además siempre haciéndolo, como habéis visto, de una forma frontal y valiente, ¿no? Que eso también es algo que llama mucho la atención. Además publica, hasta donde yo sé, creo que publicas la gran mayoría de tus trabajos en español. Sí. En una academia en Washington, en San Luis, ¿no? Y eso es una toma de posición política muy, muy clara, ¿no? Para mí, digna de admiración, porque ahora lo que se prodiga justamente es una crítica mucho más mansa, más engrasada, completamente despolitizada, que no dice nada. ¿Qué opinas justamente sobre ese estado de la crítica latinoamericanista? Mira, Cornejo Polar en su último artículo antes de morir habla del deshilachamiento, creo que es la palabra que usa, de la crítica latinoamericana, refiriéndose críticamente justamente al hecho de que el haber optado los propios latinoamericanos en Estados Unidos por el inglés como lengua de la pedagogía y de la crítica y del ensayo, etcétera, para insertarse mejor en el medio norteamericano, evidentemente, habían sacrificado un diálogo, digamos, con América Latina misma, con las mismas culturas de las que se habla, etcétera. Él lo menciona, es una tendencia que se ha acentuado, pero las palabras últimas de Antonio resuenan todavía fuertemente en la conciencia profesional de los que la tienen. Ahora, yo siempre he escrito en español y he hecho una carrera a pesar de eso, digamos, ¿verdad? Ahora estoy traduciendo libros que ya publiqué. Nunca he publicado un libro primero en inglés, creo pensar. Sí, publiqué uno, el que hicimos con Dussel, sobre temas postcoloniales en Duke, Coloniality at Large, porque por la importancia política del tema y por el diálogo que queríamos establecer con otros teóricos y críticos, era importante que saliera en inglés. Pero en general todos los libros míos propiamente siempre han salido primero en español y ha sido una lucha tremenda porque hay pocas editoriales, digamos, que publican en español en Estados Unidos. A la hora de las promociones, etcétera, ha contado, digamos, pero evidentemente no ha logrado perjudicarme, al contrario, ha sido entendido como tú lo has mencionado, como un gesto, digamos, fue entendido como un gesto político, cultural, ¿verdad? Y ahora lo estoy traduciendo muchos libros para, tú sabes, incluso un libro sobre el monstruo salió también en inglés, etcétera, para favorecer su divulgación en ciertos medios, etcétera, pero salió primero en castellano, porque me interesa mucho ese elemento, indicar que no es el inglés exclusivamente la lengua de producción de conocimiento, ¿verdad? El castellano también es una lengua colonial que se impuso sobre muchas otras lenguas en América como lengua dominante, con eso ya tenemos bastante, ¿verdad? Entonces no quería superponerle otra segunda línea de colonialidad al trabajo, etc. Entonces así lo hice y ha funcionado bien. A pesar de eso, puedo decir que es uno de los pocos casos, el mío, en el cual no ha perjudicado radicalmente una carrera, ¿verdad?
porque quizá el volumen de producción ha sido demasiado como para que la universidad se expusiera, digamos, a una demanda, si hacían contar eso en mi contra, que yo indiqué en muchos casos que se hubiera tratado de discriminación cultural, ¿verdad? Entonces parece que el argumento fue efectivo, digamos. Pero me preguntaste algo más al final. La crítica, ¿no? O sea, Bueno, y hoy en día, tú sabes, mucha gente le apuesta al inglés, primero porque es mucho más fácil publicar, todas las editoriales universitarias publican casi exclusivamente en inglés, casi todas, 98% publican solo en inglés. Y distribuyen bien, etcétera, dentro de la academia. Si uno publica en español, ya es en una prensa o no universitaria o considerada marginal, e imponer entonces esa bibliografía cuesta más. Créanlo o no, muchos hispanistas no hablan del todo bien o se manejan mucho más cómodamente en inglés que en español. Entonces, evidentemente es un elemento que hay que vencer. Pero, en fin, la crítica va hacia allí. Tú sabes, en Estados Unidos, cultura muy pragmática, como se sabe, la cuestión de la publicación es prácticamente obligatoria. Y como decía Jim Franco hace mucho tiempo, ha logrado llenar el mercado de basura, ¿verdad? O sea, porque, a ver, la gente publica hasta el punto de que demasiado, ¿Y quién ¿verdad? lee? No, y te obligan a tener tu publicación para darte la promoción, etcétera. Pero lo hice yo, creo, perdón. Sí. En cuyo caso, tú sabes, publican cosas que no serían publicables, pero que hay que publicar porque si no, no te dan, y la gente vive de su trabajo y de la efectividad que pueda lograr. Entonces, haberlo puesto como un requisito indispensable, el que todo el mundo tiene que publicar, evidentemente ha llenado el mercado de textos que no tendrían por qué estar ahí publicados, en fin, pero es muy difícil también establecer una línea divisoria después, antes de la cual no es publicable y después de la cual, entonces pasa por comités de evaluación que hacen de alguna manera su trabajo, etcétera. O sea, hay más publicaciones quizá de las que deberías haber y todos somos culpables de lo mismo. Al mismo tiempo eso produce una dinámica interna del campo muy fuerte, porque claro, todo el tiempo están apareciendo cosas, ¿verdad? Y también se vuelve inabarcable en el sentido, tú vas a escribir sobre cualquier cosa y las bibliografías que tienes que consultar, y aún se considera que hay que consultar todo lo que hay, son tremendamente inabarcables. O son inabarcables, ¿verdad? Entonces, bueno, uno ya más que leer escanea lo que ve, a ver qué le sirve y trata de, porque a veces son cientos y cientos. Yo estoy trabajando ahora sobre migración y la bibliografía que hay sobre el tema migratorio es realmente apabullante, es una cosa, porque claro, es un fenómeno global y hay... Entonces, claro, eso son problemas y la crítica trata de navegar en esas aguas, digamos, turbias de lo que es la productividad académica, ¿verdad? Se sigue viendo la pérdida de plataformas político-ideológicas, se sigue viendo, pero se van recuperando porque muchos de los problemas actuales involucran tanto el tema de lo político y la filosofía europea ha insistido tanto últimamente, los mismos filósofos que tú has traído a tu programa, etcétera, han insistido tanto en la reformulación de lo político que ya se está volviendo un tema, y evidentemente tú ves que en muchos temas el crítico toma una posición. Los estudios migratorios son excepcionales en ese sentido, en el sentido de su alto grado de politización y de compromiso con la experiencia migratoria, porque se juega tanto el tema de la vida y la muerte, se juega tanto lo que hay en juego y lo que la situación, la experiencia permanente de las fronteras están comunicando, de manera que es muy reconfortante ver que ciertos temas están muy imbuidos de posicionamientos políticos, de reclamos para que los estados modifiquen políticas concretas, o sea, entonces es el momento en que hay también una crítica que se está volviendo más activista. Sí. Lo mismo con el medio ambiente,
¿verdad? Lo mismo con el tema de la mujer, lo mismo con el tema de la violencia y el narcotráfico. Son temas que necesariamente están pidiendo un activismo que vaya más allá o una crítica que sea aplicable, digamos, a la configuración de políticas culturales y políticas migratorias o políticas, lo que sea, concretas, ¿verdad? El tema de los desplazamientos internos, por ejemplo. ¿Quién puede trabajar sobre eso sin tomar una posición respecto al tema? Cuando se analiza, digamos, como yo decía el otro día, 4 millones de desplazados en Colombia. O sea, a ver, ¿cómo podemos estudiar eso sin comprometernos en el aspecto humanitario del tema, ¿verdad? Que es también político. Entonces ahí vemos que de alguna manera la crítica va reformulándose, no es, digamos, un panorama fijo y quieto que uno puede parcializar así, sino que uno ve que incluso en un mismo crítico hay una evolución, hay una concientización de que es necesario, digamos, adquirir una posicionalidad. Y hay otros campos en que la crítica se refugia, digamos, en otros temas. Hay todavía mucha crítica filológica, todavía mucho análisis de la metáfora, todavía el laberinto en Borges y todavía, ¿verdad? Sin embargo, hay autores, y nos mira desde allá García Lorca, cómo pueden ser estudiados sin política, ¿verdad? Cómo puede ser entendida esa poesía sin una contextualización y sin un posicionamiento actual. O sea, cómo le habla esa poesía a nuestro tiempo, si no es por el lado de la política, también de la estética, pero hay que encontrar esa confluencia, ¿verdad? Creo que hablo demasiado. ¿Qué va? Te planteo ahora nos vamos a divertir, que analices 3 categorías, conceptos que son raigales en el pensamiento latinoamericano. Uno de ellos pues ya lo has mencionado, y me gustaría que nos dijeras si crees que esos conceptos se han resignificado hoy, si siguen siendo válidos, operativos para el campo, cuál es su función dentro del estudio de la cultura latinoamericana del siglo XXI. Me refiero a la categoría de barroco. El segundo sería el ciudad letrada, creo que es muy importante, y transculturación. Bueno, tenía miedo que fueran otros, pero por lo menos tenía miedo que me preguntaras por el subalternismo. No, ¿cómo te voy a hacer eso? Bueno, trabajé, como saben, el tema del barroco en su contexto primario del siglo XVII. Pasé varios años trabajando el barroco colonial, que me pareció apasionante. Ustedes tienen en España al gran teorizador del barroco, que es Maraval, ¿verdad? José Antonio Maraval, que sin embargo nunca habló del barroco colonial, quizá porque rompía algunos de los esquemas, pero que sí, proporcionó una serie de pautas imprescindibles para la comprensión del barroco, ¿verdad? Y para la comprensión política e ideológica de esa estética. Entonces ahí hay un momento fundamental de confluencia entre poder colonial, la monumentalización del poder en la colonia, del poder monárquico y del poder eclesiástico, y su consolidación en las formas simbólicas del barroco, en ese decorativismo, en ese horror al silencio del barroco. Pero lo que trabajé luego también, eso está en mi libro Viaje al silencio, ¿no? Que es sobre colonia. Pero después trabajé también la cuestión del neobarroco, porque lo que pasa con el barroco, a diferencia de otras estéticas, otras poéticas, otras formas culturales codificadas como el barroco, es su prolongación, su perpetuación transhistórica, ¿verdad? Que llega hasta el neobarroco, el neobarroso, como le dicen en el sur de América, etc. Nuevas formas de barroco, del barroco radical, ¿verdad? Que se da en algunas formas de arte visual, sobre todo por las poblaciones latinas en Estados Unidos, etc. O sea, hay muchas formas de supervivencia
de esa codificación del barroco y hay que preguntarse por qué, ¿verdad? Entonces, escribí un artículo largo que se llama Barroco, Neobarroco, Ultrabarroco. Y olvido ahora el subtítulo, donde analizo un poco esa continuidad desde el barroco colonial, tratando de ver sobre todo la forma, por qué esa forma de codificación de lo estético, ¿verdad? Tiene todavía vigencia, qué nos dice o qué proporciona. Y evidentemente también el hecho muy interesante de que gran parte del neobarroco es actualizada por muchos creadores, autores homosexuales, lo cual permite captar, digamos, esa Perlonger, por ejemplo, o el cubano que se me olvida ahora, Severo Sarduy, Aré, etc. Hay una gran representatividad también en México del neobarroco, neobarroso, etc. Entonces ahí Roberto Echavarren tiene una época también neobarrosa, ¿verdad? Entonces, perdón, yo no, creo es que no sé bien. Entonces, tienen que ver que se trata entonces de una estética de resistencia que es utilizada por lo menos en su apropiación americana, y lo capta muy bien Maraval para el caso del barroco peninsular, del barroco europeo en general, pero él habla sobre todo del barroco español, una forma popularizada o masificada de proveer ciertas formas de codificación que por la misma aglutinación estética que da el barroco, ese tremendo decorativismo, permite una diversificación de mensajes, ¿verdad? Permite escaparse, digamos, de las formas fijas y de las formas prescriptivas de otras estéticas, y permite en la acumulación fijar una cantidad de contenidos que transforman el discurso oficial. Vamos a ponerlo así. Piensen sobre todo en las formas americanas, donde, digamos, en los portales de las catedrales, etcétera, aparecen elementos, animales, o aparecen máscaras, o aparecen elementos propiamente americanos y de origen indígena o afroamericano, etcétera, mezclados con las formas estéticas peninsulares, etcétera. Entonces hay ahí, piensen en Alejandro, en Brasil, en todas partes de América se da una actualización, digamos, del barroco que corrompe de alguna manera el sentido único de las estéticas oficiales, ¿verdad? Si ustedes ven el gótico, eso, ¿verdad?, tiene la pureza que tiene y el mensaje que lanza, digamos, de la tierra hacia lo divino, es un mensaje claro, etc. El barroco es una estética carnavalizada, ¿verdad?, donde aparece constantemente la subversión y la norma al mismo tiempo. Es una estética de la resistencia. Entonces eso es muy importante y muy bonito verlo en la estética del neobarroco, ¿verdad?, donde evidentemente se registra una carnavalización lingüística de los léxicos, de las imágenes, ¿verdad?, y donde el pensamiento también de una sexualidad otra, de otras formas de subjetividad, encuentran posibilidad de expresión, porque el neobarroco es eso, una especie de fiesta del sentido, de apertura estética e ideológica. Bueno, ese artículo hace eso con el barroco, que es mi aproximación al barroco que trabajé en sus formas propiamente coloniales en el libro que les mencionaba. Después tú mencionas dos elementos de Rama, a quien ya mencioné antes. El elemento de la ciudad letrada tuvo la virtud de haber capturado el concepto, ¿verdad?, una serie de conceptos que parecían obvios, ¿verdad?, que estaban ya dados, pero que nadie había capturado en una formulación de ese tipo. Rama era un hombre de una tremenda erudición que no siempre citaba sus fuentes, digamos, ¿verdad? Hay mucho más, digamos, de
José Luis Romero, y de las ciudades y las ideas. En ese libro hay mucho más de Bourdieu, de lo que él menciona, hay mucho más de Foucault, del que menciona, pero de todas maneras el concepto de ciudad letrada articula, digamos, es en esa doble acepción de la ciudad letrada, lo que era, sí, efectivamente, la concentración urbana de letrados desde la colonia y de intelectuales en un núcleo privilegiado del poder colonial, que después se prolonga y se seculariza después de la independencia, pero que continúa siendo un núcleo privilegiado, el de los intelectuales, sobre todo esa versión del intelectual mesiánico, etc. Entonces, la ciudad es al mismo tiempo un núcleo urbano, pero es también una configuración mental, ¿verdad?, de aquellos que se sienten pertenecientes a un mismo dominio de poder cultural. Muy importante, etcétera, por lo que enuncia, por la historia que hace, por la propuesta de lectura de un proceso de institucionalización cultural. Eso es lo que la ciudad letrada es, ¿verdad? Es una historia de los procesos de institucionalización cultural, sobre todo en América Latina, y de la función de lo que Miñolo y otros llamarían la violencia del alfabeto, ¿verdad? Como esa centralidad de la ciudad letrada al mismo tiempo desplaza a otros imaginarios. Y ese es uno de los también puntos débiles, digamos, de la ciudad letrada, el sentido de que no enfatiza suficientemente el tema de la oralidad, digamos, lo que después Carlos Pacheco llamaría la comarca oral, por contraposición a la ciudad letrada, lo que Sarlo llama la ciudad vista, ¿verdad?, refiriéndose también a lo que se capta a través de la mirada, a través de la configuración urbana misma, pero también de la arquitectura, de la circulación urbana, etc. Entonces, la ciudad letrada es muy bueno en lo que es, ¿verdad? Y a veces es injustamente criticado por lo que no hace. Pero ningún libro lo hace todo. Pero debió haber quizá haber hecho unos alcances mayores a lo que él sí llama los afueras de la ciudad letrada, ¿verdad? Él reconoce que la ciudad letrada es un núcleo, ¿verdad? Pero en todos sus afueras funcionan otras formas de comunicación cultural que no son la letrada y que tienen una inmensa importancia y que pasan por las formas de la oralidad. Claro. Él tiene por ahí alguna breve referencia al graffiti, por ejemplo, ¿verdad? O alguna otra forma así marginal, pero él está centrado, como buen uruguayo, ¿verdad?, en la cuestión de la institucionalización cultural, de la cultura oficial, de los discursos, de los intelectuales orgánicos, etc. Hay mucho Gramsci también ahí, ¿verdad?, etc. Entonces esa es la gran importancia y hoy en día hay muchos libros que toman eso como referencia, pero por ejemplo más allá de la ciudad letrada. Entonces empiezan a teorizar desde Rama lo que ese libro deja fuera, sí. Lo cual significa también un mérito para Rama, que delimitó, ¿verdad?, un panorama de funcionamiento cultural que definitivamente no excluye otros, ¿verdad? Entonces, porque esa otra informalidad de la cultura es muy importante y muy difícil de captar, ¿verdad? Y el otro era Transculturación. Bueno, Transculturación narrativa es un libro, como yo les decía antes, que a mi juicio, pero es una opinión personal, fue escrito para que Rama pudiera explicarse a sí mismo Arguedas, ¿verdad? Ese es el gran desafío, el tremendo deslumbramiento que también como uruguayo, ¿verdad?, tiene al ver en funcionamiento una cultura de raíz indígena, y eso de indígena hay que ponerlo con cuidado, porque también es una forma de lo indígena pasada a través de la subjetividad de un criollo, quizá no un criollo puro, porque Arguedas, como saben, había sido criado por indígenas, por las criadas indígenas en su infancia, ¿verdad? Pero de todas maneras hay una captación de primera mano de esa sensibilidad indígena, y eso a una mentalidad letrada como la de Rama completamente lo desarticula. Entonces el proceso de transculturación es muy importante
permite, él lo aplica, como ustedes saben, a Rulfo y a otros autores, y trata de ver cómo las llamadas por él culturas interiores, que supuestamente piensen en Rulfo, las culturas de Jalisco, ¿verdad? Toda esa realidad autóctona, esas formas de hablar del campesino, etcétera, mexicano, cómo son potenciadas por otras formas culturales que vienen de fuera, de una exterioridad que permite paradójicamente resaltar esos contenidos interiores. Entonces, por ejemplo, como el cine, los recursos del cine le sirven a Rulfo para rescatar lo autóctono, paradójicamente. ¿Entiende? Cómo hay una serie de recursos que vienen de las literaturas de otros centros culturales, pero que al articularse a ese material ¿verdad? Difícil de comunicar, que es el de lo autóctono, de alguna manera revierten en una forma transculturada. Debo decir que entre las cosas que es que Rama oculta en ese, o se olvida de mencionar, digamos, en ese trabajo de transculturación, es que el concepto probablemente él no lo captó directamente de Fernando Ortiz, como elegantemente, digamos, reconoce, sino que él escribió ese libro en Venezuela, cuando yo también estaba en ese momento en Venezuela, sino de Mariano Piconsalas, ¿verdad? Un historiador venezolano muy conocido, que en un pequeño libro que se llama De la conquista a la independencia, que hay que leer, ¿verdad? Habla en varios capítulos de los procesos de transculturación, 30 años antes de transculturación narrativa. De manera que de ahí de alguna manera saca Rama la idea originalmente mencionada por Ortiz en Cuba, ¿verdad?, de que la transculturación es un proceso que se aplica a las letras y que ahí hay una clave para entender, pero se olvida de mencionar que justamente en Venezuela está Mariano Piconsalas, que lo hizo mucho antes que él, no con ese rendimiento teórico que le da Rama, pero que sí lo hizo tratando de entender los procesos letrados en la América que pasa de la conquista a la independencia. Entonces, en algún artículo yo trato esas tres instancias, digamos, de la transculturación que son muy importantes, porque, bueno, el libro de Piconsalas es de lectura corriente en Venezuela, donde estaba Rama, y no hay manera de que él no pudo no haber obtenido de ahí la forma de aplicación del concepto de transculturación, que es un concepto antropológico a la literatura, ¿verdad? Ya. Penúltima pregunta. Pasamos ahora al afuera del objeto literario, de la literatura a la cultura literaria, okay, que hablábamos antes. Justamente tienes un libro sobre Bourdieu en la periferia. Has trabajado mucho ese tema y te quería preguntar si crees realmente, bueno, que bueno, lo tratas en tu ensayo, si sigue funcionando esa categoría de campo en la actualidad para explicar todas las líneas de fuerza que rigen la producción, la circulación y la recepción de literatura latinoamericana, ¿no? Sobre todo a nivel mundial. Tú ya pusiste de relieve que Bourdieu no conocía Latinoamérica. Quiero que me hables un poco de esto, ¿no? Y que esas categorías no pueden ser aplicadas, o hay que repensarlas. Bueno, el pensamiento de Bourdieu, como ustedes saben, es súper importante, digamos, da una enorme cantidad de herramientas para pensar el fenómeno de la producción y de la recepción literaria y cultural en general, y del trabajo intelectual en todos los campos, digamos, ¿verdad? Antropológicos, lingüísticos, lo que sea, ¿verdad? Él habla de la producción cultural en general, y nosotros pensamos en la producción literaria o cultural por nuestra especialización, pero puede ser aplicado y ha sido al campo educativo, científico, etc. Lo que pasa que, claro, estamos en un momento de avanzada transnacionalización de la cultura. Entonces, evidentemente, yo creo que los conceptos son tan operativos, los conceptos de campo cultural, de capital simbólico, etcétera, de hábitus, etcétera, en Bourdieu,
que continúan siendo una gran herramienta, y cuando tú los descubres, te ayudan, digamos, a lidiar con tu material de trabajo, te dan una terminología, te dan un método. Bourdieu es muy bueno para introducir elementos metodológicos en la investigación, ¿verdad? Pero claro, los procesos de transculturación que mencionábamos antes, y la globalización y la cultura, la industria cultural, etcétera, configuran de por sí, digamos, una ampliación inmensa de la noción de campo. Claro. Es muy difícil, sin embargo, él llamó la atención sobre muchas cosas, por ejemplo, sobre cuáles son los móviles que articulan un campo de funcionamiento cultural, y él diría probablemente que se sigue cumpliendo a nivel global o a nivel transnacional. ¿Cuáles son los móviles? La búsqueda de prestigio, por ejemplo. La necesidad de competencia interna dentro de los campos. La forma en que los distintos campos, digamos, el campo de la producción de programación electrónica versus el campo de las ciencias sociales, digamos, el manejo de las ciencias puras, se manejan de manera distinta y hay distintas reglas que continúan rigiendo aún a nivel global, yo creo que diría Bourdieu hoy en día, ese funcionamiento, ¿verdad? Y que, digamos, esos campos, esos dominios de producción de conocimiento y de circulación de conocimiento siguen estando regidos por regulaciones internas que pueden ser captadas y analizadas de por sí, que no se trata de campos idealmente regidos por la utopía de producir un conocimiento, digamos, universal, etc. Se trata de cuestiones mucho más pedestres, diría él, que pasan por la producción de un capital simbólico que compita con otras formas de ese mismo capital, que se llegue a traducir en capital real, ¿verdad? A través del reconocimiento del autor o del inventor, etc. Se siguen persiguiendo los mismos elementos que regían quizá a nivel cultural en la modernidad. Si aceptamos que ahora estamos en una etapa posterior, llámenle posmodernidad o como quieran, ¿verdad? Pero evidentemente estamos en una época en que la producción y diseminación de conocimiento no es la misma que se daba en la primera mitad del siglo XX. Eso queremos decir cuando hablamos de posmodernidad, claro, sin entrar en el inmenso debate sobre el término, ¿verdad? Entonces yo creo que Bourdieu diría que sus conceptos siguen rigiendo en lo básico. Claro, Bourdieu, igual que Foucault, igual que muchos otros, son autores europeos, ¿verdad? Que han pensado lo que han pensado a partir y para sus culturas. Entonces, en mi libro sobre Bourdieu yo insisto mucho en que hay una gran cantidad, igual que insisto en mi libro Filosofía y Crítica, en el caso de Foucault y de otros, que se hubieran beneficiado mucho si hubieran conocido o integrado algunos elementos latinoamericanos que Bourdieu, por ejemplo, no conocía. Después Bourdieu empezó a circular un poco, la última etapa de Bourdieu es más política, iba a la Argentina, iba a otro sitio, al Brasil, donde lo critican mucho, pero lo utilizan muchísimo en el campo educativo, en México también, etc. Pero no incorporan, hay elementos variantes de los procesos de institucionalización cultural en América Latina que no son iguales a Europa, no son. Y claro, Bourdieu no los alude porque no, ¿verdad? O hace críticas al proyecto educativo que no se dan de la misma manera en América Latina, pero él no crea esas variantes porque no conoce de primera agua el fenómeno, de la misma manera que Foucault hace pocas alusiones, casi ninguna, al colonialismo, que hubiera servido tanto para fortalecer su concepción del poder, ¿verdad? Entonces son elementos, es injusto decir críticas, porque la verdad que han hecho ambos autores edificios enteros de interpretación filosófica, cultural, etcétera, que tienen un inmenso valor, pero al mismo tiempo desde otras áreas culturales se puede indicar, ¿verdad?, que no todo lo que rige para estas culturas es trasladable tal cual a otras,
¿verdad? América Latina tiene sus propias condicionantes y sus propios términos para el debate, etcétera, y hay elementos que definitivamente no se cumplen, no por el excepcionalismo latinoamericano, sino porque las condiciones mismas de articulación y de producción cultural son distintas. La función del Estado, las financiaciones del Estado a la educación, a la investigación, se dan de manera distinta como se daban en la Europa de estos autores, que tampoco es la de hoy. Entonces hay todo que ponerlo en una perspectiva histórica en ese sentido, ¿verdad? Y ya para finalizar, Mabel, si tuvieras que quedarte con En Granada. En Granada para siempre, Sí, por favor. Para siempre. Con 2 libros. Con uno de ficción, poesía, narrativa, teatro, lo que quieras, y con uno de crítica o de teoría. ¿Cuáles serían? Si tuvieras que quedarte con uno y uno. Mundo, en general. En general, así. Ay. Bueno, si quieres acoto. Iberoamericano. Okay. O en castellano. Si tuviera que quedarme con un libro. Uno y uno, te he dejado. O sea, uno de ficción y uno de crítica. Uno de ficción y uno de crítica. Porque son el mismo género yo creo literario. Que me quedaría realmente con 2 autores, con 2 poetas. Me quedaría con Vallejo y me quedaría con Gonzalo Rojas, en términos poéticos. En términos críticos, más difícil. No lo sé, no puedo responderte al respecto. Tengo una serie de luces que se prenden y se apagan. Y si te dejo 3 de crítica, pero mójate, Mabel. No, yo creo que es como un caleidoscopio, tú sabes, cada autor y cada obra sirve para lo que sirve y tú lo vas moviendo y se articulan de manera distinta. Me parecería muy poquito uno de cada uno, así que lo dejamos así. Vale, pues nos quedamos con César y con Gonzalo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. ¿Quieres que abramos el turno de preguntas? ¿Te parece? ¿Sí? ¿No te importa? No. Vamos, pero abrimos un pequeño turno de preguntas. 5 o 10 minutitos. ¿Alguien que quiera? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? El recorrido crítico, pedagógico en Estados Unidos, ¿cómo te relacionó con la obra de Silvia Molloy y de Josefina Ludmer, que falleció hace poco? Digamos, desde este recorrido norteamericano, desde lo latinoamericano, ¿no? Bueno, las conocí a ambas, obviamente. Las conocía desde antes de llegar a Estados Unidos y bueno, las dos son pilares, digamos, dentro del pensamiento crítico, ¿verdad? Silvia Molloy no solamente por su obra crítica, sino también por su escritura. Y Josefina Ludmer tenía esa cualidad, daba un poco de miedo siempre, porque siempre decíamos que lo que tocaba Josefina Ludmer lo congelaba, ¿verdad? Lo dejaba. Y es cierto, digamos, yo estoy trabajando paralelamente, o he hecho una pausa en un libro que estoy escribiendo sobre Onetti, y efectivamente uno llega a Silvia Molloy y hay que parar. Digo, a Josefina Ludmer, y hay que parar y ponerse a pensar y dejar lo que uno está escribiendo de lado y reflexionar un poco, porque es un pensamiento crítico muy agudo. Lo que ha pensado sobre Onetti es definitivo. Ella toca, ¿verdad?, lo mismo sobre el delito y sobre una gran originalidad crítica. Y al mismo tiempo un gran rigor, un pensamiento también muy informado por el psicoanálisis, ¿verdad? Y Silvia Molloy también de una gran importancia, sobre todo en una época en que el hispanismo no era lo que es hoy, ¿verdad? Donde ella tuvo que romper muchas barreras, como también en su propio ámbito franco, ¿verdad? Fue gente que fue muy pionera en su campo. Entonces tienen un lugar prácticamente, bueno, no son tan
mayores, como para tener una dimensión exclusivamente histórica, pero sí, en el sentido de que son pilares en el camino de desarrollo de una crítica, de un pensamiento crítico, ¿verdad? Las tres, Silvia Molloy, Gianfranco y Josefina Ludmer, que desgraciadamente ya no está, pero era rigurosa, era una mujer dura, ¿no? De pensamiento importante, ¿verdad? El diálogo con ella era un diálogo difícil porque ella era una mujer de un pensamiento muy riguroso. Y Silvia Molloy también ha hecho mucha escuela en Estados Unidos, ha formado mucha gente, ¿verdad? Es una mujer muy interesante en muchos aspectos, con una gran sensibilidad para la lectura y la producción. Esa es mi reflexión sobre ambas. Mi agradecimiento a ellas también porque abrieron mucha senda, ¿no? ¿Quién más? ¿Es verdad que los estudiantes españoles son más silenciosos? Yo te lo advertí. Diga. No sé si podría fundamentar un poco acerca de su elección de los dos poetas que mencionó. No, pues es puramente una cuestión de gusto. Sí. Y el gusto creo que no hay por qué, tú sabes, argumentarlo racionalmente. Es una cosa, son poetas a los que regreso, digamos. ¿No? A veces quiero leer poesía y es a los que vuelvo. Me parecen ambos inagotables, no porque la obra sea inmensamente grande, sino porque hay algo allí, ¿no? que me habla. Me gusta mucho Gonzalo Rojas. Creo que es el gran poeta de las últimas décadas, ¿no? Que hace una poesía de amor como ya nadie puede hacer, ¿no? No he visto otros autores. Hay algunos poetas peruanos muy buenos también. Y Vallejo, bueno, es un libro próximo. Por eso estoy... Sí, estás como... Bueno, estoy wow. tan enamorada de Vallejo que va a ser lo que tendré que hacer, será un libro próximo, en algún momento. Lo siento, pero no tengo otros argumentos. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, lo vamos a dejar aquí y debemos pues reiterar mi agradecimiento y Mil de todas gracias, un nosotras. abrazo. Muchas gracias.